iniciar el curso de pensamiento pedagógico, analizamos dos conceptos, que es el de epistemología y ontología. Cuando se habla de epistemología, es aquella reflexión sobre alguna producción de disciplinas científicas y el conocimiento científico. Cuando se habla de ontología, es la rama de la filosofía que se encarga de la existencia y de la naturaleza de la realidad, perdón. O sea, que se encarga de estudiar todo aquello que existe y que está en la vida. En la educación egipcia se caracterizaba por ser una educación clasista y que variaba según el rango social al que pertenecieran. Por ejemplo, el faraón era el único que no ejercía de tutor con sus hijos y estos tenían muchas facilidades en cuanto a la educación y también aprendían algunos oficios de sus padres. Los adinerados, como los príncipes y princesas, aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Eran algunos de los privilegios que tenían por ser personas de dinero. Sin embargo, los hijos de agricultores y pescadores tenían accesos limitados. Por ejemplo, tenían que aprender a cultivar, a recolectar y a pescar. Los hijos de los escultores y pintores tenían un poco más acceso a la educación, ya que podían convertir algunos textos que estaban presentes en estatuas que estudiaban sus padres. La educación tiene su origen en distintas comunidades primitivas y como punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son sus principales fuentes de alimento y supervivencia. En ese momento es en el que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, de padres a hijos, y por lo tanto son las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. Como sabemos, los métodos de enseñanza más antiguos, se encuentran en el Antiguo Oriente, la India, la China, Persia, Egipto, así como la Grecia antigua. Este tema hablaba de la filosofía del lenguaje, que generalmente no hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas. Por ejemplo, los lingüistas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizando sus formas, niveles y funciones. En cambio, el enfoque de los filósofos del lenguaje es más abstracto y desligado a la descripción práctica de los lenguajes particulares. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife. Fue un educador y experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos del siglo XX, obviamente enfocado a la educación. Algunos de sus planteamientos que me llamó la atención era que los estudiantes tenían que guiarse por su curiosidad y descubrir los contenidos académicos de manera dinámica y viva. En sus clases él daba prioridad al aprendizaje de la significación profunda de los textos y así lograba la memorización y posterior fijación. Un dato importante sobre este personaje es que en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. José Martí nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Fue periodista, poeta y educador. Él dedicó su vida a luchar por la independencia del pueblo y por los derechos de niños y adultos. Algunos derechos como la educación, derecho a la libertad, al trabajo, a la alegría y belleza. Él forma parte de un grupo de intelectuales, bueno, formó parte de un grupo de intelectuales y políticos caribeños
que rechazan la intervención colonial española en Cuba y Puerto Rico y el avance del colonialismo estadounidense sobre la región. Él reivindica los principios bolivarianos, la abolición de la esclavitud, el republicanismo y la justicia social. Había una frase muy característica de este personaje que me agradó demasiado y dice, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Justo Sierra nace en 1848 en la ciudad de Campeche. Es un escritor y político mexicano, uno de los forjadores del México moderno, abogado y periodista liberal. Luchó al lado de Benito Juárez. Con posterioridad adoptó posiciones conservadoras y durante el Porfiriato fue subsecretario de Instrucción Pública. Algunos datos importantes como educador fue que promovió el cambio del concepto de instrucción por el de educación, la unificación lingüística del país, la autonomía de los jardines de niños, el reconocimiento del magisterio en el nivel superior y un sistema de becas para los alumnos más aventajados y la difusión de las bellas artes. Había una frase muy característica de él que decía que México es un pueblo con hambre y sed. El hambre y la sed que tiene no es de pan. México tiene hambre y sed de justicia. Justo Sierra, 1893. Enrique C. Rebsamen nació el 8 de febrero de 1857 en Suiza. Él se desempeñó como director de una escuela normal para maestros durante más de 4 décadas. Algunos de sus datos interesantes es que fundó la Academia Normal, fue vocero y propagador pedagógico de la Escuela Normal de Jalapa en 1885, la Escuela Normal de la Ciudad de México en 1887, en cuyo proyecto trabajó con Ignacio Manuel Altamirano. Para Rebsamen, la educación resultaba indispensable en la consolidación de la unidad nacional, lo cual no sería posible sin antes instruir al pueblo, así como las escuelas normales tienen como misión aplicar en la teoría y en la práctica. María Montessori fue la primera mujer médica y educadora italiana conocida por la filosofía de la educación, que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica. María Montessori revolucionó los parámetros educativos existentes en ese momento, poniendo al niño como un auténtico protagonista de todo el proceso educativo y transformando radicalmente la educación infantil. Siguiendo el método Montessori, los niños se desarrollan en un ambiente preparado, basado en unos principios naturales muy claros, como son la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina, con la idea de que el niño sea su propio maestro. Montessori no quería crear genios, sino dar a cada persona la oportunidad de poder desarrollar sus propias capacidades por sí misma y con los otros. De esta manera, ayudar a los niños a ser unos seres más humanos, más equilibrados e independientes.